Estimados televidentes, bienvenidos a nuestro programa de mediodía a medianoche, el cual se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábado a las 10 horas, domingo a las 21 horas, por Canal 47, señal interregional Telefónica del Sur, y Canal 53 Inet América Televisión en Ancud. Bien, esta tarde en este programa vamos a iniciar una interesante conversación. Nuestro invitado es Henry Herrera Pastén. Él es ingeniero en medio ambiente y tiene otras especialidades además, con el cual vamos a hablar varios temas que son atingentes en relación a lo que él hace, desarrolla, tanto en Ancud como en la provincia de Chiloé. Entonces, esta conversación la va a iniciar mi querido amigo Carlos Cabello. Antes, te doy la bienvenida, Henry, a nuestro programa. Gracias por estar acá, por conversar de estos temas que son interesantes, que a la comunidad y a nuestros televidentes también les interesa. Así que, Carlos, te dejo la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo le va? En cuanto a tu currículum que se ha desarrollado, tú tienes una amplia investigación y trabajo en asuntos relacionados con el medio ambiente y manejo de muchos de estos recursos que favorecen precisamente a la mantención del medio ambiente. Aquí en Chiloé, ¿cuál tú piensas que podría ser el problema número uno a poder ponerle solución y tratar de que pase su efecto negativo? Bueno, gracias por haberme invitado. Efectivamente, en la provincia de Chiloé existen varias necesidades que están insatisfechas y varios problemas ambientales. Sin embargo, el problema número uno, si uno pudiera hacer un ranking, ¿cierto? El primer problema es el tratamiento de los residuos sólidos. Viene siendo de por sí el principal dolor que hoy día tienen no solo los municipios, sino que también la cotidianidad, nosotros, ¿cierto? A veces nos hemos visto enfrentados, principalmente en Ancud. ¿Qué hago con mis desechos? ¿Dónde los dejo? Exacto. ¿Qué es lo que hago? No quiero... La acumulación de ellos en mi casa también interfiere, genera también efectos negativos. Entonces, es el número uno. Y siguiendo con esa línea, también el tema del agua, el abastecimiento del agua, independiente que llueva, ¿cierto? El abastecimiento del agua en sectores rurales, incluso urbanos, se hace cada vez más necesario, incipiente, no solamente aquí en Ancud, sino que también en la provincia. Hay muchos sectores que están con problemas de abastecimiento muy duros, ¿ya? Y yo creo que esos son los dos problemáticas hoy día de cotidianidad. Obviamente hay un tema relacionado con la salmonicultura y la acuicultura, que eso de alguna u otra manera es un problema que ya llevamos hace años, ¿cierto? La eutroficación de algunos centros de cultivo, que eso ya de alguna u otra manera tiende a disminuir por el desplazamiento propio de la salmonera hacia otros lugares, pero siempre está persistiendo los problemas acá. Eso principalmente son... Y este problema de la salmonera es muy poco conocido con el ciudadano común, parece, porque es bastante grave. Hay pescadores que ya no pueden trabajar en ciertas áreas que pertenecen al cultivo, y en esa medida van ocupando el mar que antes era de uso público. Ahora no se puede entrar a esas concesiones por la misma política que está dentro de los acuerdos con el gobierno. Bueno, en realidad la territorialidad, ¿cierto?, está fragmentada en espacios que están cedidos hacia la metilicultura, a la salmonicultura, ¿cierto?, y también, entre comillas, a los bancos naturales que se les tiende a proteger, ¿ya? Esos son los menores. Pero en la acuicultura, en la metilicultura y en la salmonicultura, los efectos, principalmente en el sedimento marino, ¿cierto?, son evidentes y de alguna otra manera han generado el desplazamiento, vuelvo a decirlo, de estos, el abandono de algunas concesiones o el descanso de algunas de ellas
para poder generar, ¿cierto?, una recuperación natural del espacio con la posibilidad cierta. En esto obviamente cada empresa sabe si vuelve o no al mismo lugar, si le conviene o no debido a las profundidades, porque la acuicultura se ha desplazado hacia lugares donde las profundidades sean mayores justamente para buscar que la dispersión del alimento no consumido y de las fecas, ¿cierto?, sea distinto, tenga una dispersión mucho mayor. Entonces así su contaminación, si bien es cierto, es una mayor amplitud, sea entre comillas menor. Sigue habiendo contaminación, porque Claro. lo que hace al entregarle alimento, no todo se ingiere, sino que también hay una cantidad que efectivamente que no se ingiere por el pez y que eso se alimenta. Yeah. Y lo mismo lo que tiene que ver con las heces, ¿cierto?, de los peces. Claro. ¿Cierto? Entonces, cuando las concesiones chilotas tienen profundidades muy menores. Ya. Las concesiones de Puerto Aysén o de la 11ª región o la región son distintas y tienen profundidades que llegan incluso a los 300, 350 metros, fondeos de ese estilo. Entonces tiende a minimizarse, ¿cierto?, la contaminación, pero siempre está presente. ¿Y cómo se mide? A través del oxígeno disuelto en la columna de agua que está, y ahí se mide, porque es muy difícil medir el nivel de contaminación que hay en un sedimento a 380, 400 metros o 200. Entonces lo que se hace es medir la columna de agua y ver el oxígeno disuelto que está presente en ese lugar. En las condiciones, en la acuicultura de la salmonicultura de concesiones chilotas, es más fácil la medición del sedimento y ahí efectivamente se puede ver justamente qué tan contaminado está. Hoy día está muy controlado eso, o está fiscalizado también, y de alguna se entregan informes medioambientales muy rigurosos y que de alguna otra manera notan o dan la curva de contaminación de algunos lugares más que otros. Y eso también se visualiza también en un efecto. La salmonicultura, el efecto es el cáligo. Hoy día el mayor problema del salmonero es el cáligo, que es el piojo de mar. Y eso se presenta justamente por esa situación, dentro de otras cosas también, obviamente, múltiples factores. Pero uno de los factores justamente es ese. Henry, pero desde tu punto de vista y como experto, ¿por qué acá en Chiloé no se ha limpiado el fondo marino? ¿O es difícil de limpiar? Lo que pasa es que hay normativas que existen que el fondo marino no se puede limpiar utilizando elementos mecánicos, por ejemplo. O sea, absorber el fondo marino. Sino que lo que tiene que haber justamente es una recuperación del mismo. Ese es el mejor remedio. Hay tecnologías de biorremediación que se pueden hacer y catalizar para poder justamente apurar el proceso, pero hoy día justamente una de las mejores técnicas de remediación es dejar descansar el suelo o el sedimento, ¿cierto?, o el lugar en la posición donde está para que se recupere por sí mismo. De tu experiencia, ¿cuánto demora un sector que está copado con feca y con alimento y está descansando, reposando, como dices tú? ¿Cuánto demora en recuperarse? En mi experiencia, por lo menos, lo que empíricamente he podido hacer es de a lo menos 3 a 4 años, incluso hasta 5 años, sin problema. Sí, que vuelve a los niveles, digamos, del sedimento que yo antes tuve antes de ingresar peces. Correcto. Sí, más o menos que eso es lo que busca. Porque hay otras experiencias en otros países como Noruega que dragan el fondo marino, utilizan ese tipo de tecnología. Sí. ¿Y eso no se puede aplicar acá? Aquí, por lo menos la legislación vinculante vigente no permite justamente alteraciones del fondo marino utilizando medios mecánicos. Eso por lo que estás señalando tú. Sí, es un medio mecánico que altera justamente altera todo lo que está en ese lugar, entonces no se permite. Entonces, por lo tanto, sigue siendo la remediación mejor el descanso o el reposo del lugar. Correcto. Sí. Y eso, catalizarlo, obviamente, sería lo mejor desde el punto de vista económico, porque así se pueden aprovechar nuevamente de incorporar peces en ese lugar. Desde el punto de vista de los salmones, de la industria, sería mejor. Desde el punto de vista ambiental, obviamente, hay una corriente que dice que ojalá esos sitios permanezcan en descanso y no se ocupen, justamente para poder ocuparlos en otras cosas en el futuro o en el corto plazo. Entiendo que la naturaleza es media lenta de repente para recuperarse, entonces
5 años tal vez para nosotros mucho, pero para la naturaleza es poco tiempo, recuperar ese fondo marino con la riqueza que tenía antes de, digamos. Sí, los procesos de sucesión ecológica por lo general son lentos. O sea, si hay una explosión de un volcán, efectivamente el Calbuco, ¿cierto? Cuando dice explosión, todavía sigue no habiendo lo mismo que había antes, claro, en el mismo lugar. Entonces, ese proceso de sucesión ecológica, que también es un proceso que se hace acá, es difícil, es lento. Pero, vuelvo a repetir, o sea, esa cantidad de tiempo va a depender también de cuán contaminado esté el lugar. ¿Sí? Yeah. Y también esos indicadores también son tan presentes, por eso que se hacen estos estudios y las empresas dejan de procesar o de cultivar en un lugar. Correcto. Sí. Carlos. Otro problema que incluso ya conversamos ante las cámaras es la instalación de las torres eólicas. ¿Cuál es la situación actual? Porque también el ciudadano común está muy alejado de la realidad, porque se dice, por ejemplo, que esa actividad está detenida y al parecer no es así. En Chiloé existe una gran cantidad de insumos, llámense insumo viento principalmente, que te permitiría desarrollar una industria de generación de energía eólica muy fuerte, digamos entre 500, 600, 700 megas, quizás un poquito más, megawatt, de potencia instalada. Pero hoy día los proyectos que existen a firme de desarrollo de este tema tecnológico son dos. Uno en la localidad de Pumanzano, ¿cierto? Que está muy próximo incluso a empezar a desarrollar, por lo menos es lo que tenemos como feedback, que es de 100 megas también, de torres eólicas que se emplazaría en el sector de Huillinco, Pumanzano. Y el otro es que el sector de Mabrava, en el cual yo efectivamente lo que hago es encargarme de los permisos ambientales sectoriales, producto justamente de poner, digamos, para que se comience a construir ese parque, principalmente el parque Mar Brava. El parque eólico Mar Brava ha sufrido varios revés. Es cosa de googlear, ¿cierto? Exactamente. Y ustedes también han tenido, me imagino, bastantes invitados que han tenido, en este caso, o han insistido que el parque eólico Mar Brava no se debe construir o que no se va a construir. Y si bien es cierto, ha tenido un aletargamiento, parece, como es producto de este tema de los procesos procedimentales de un proyecto de 250 millones de dólares que pretende comenzar a construirse una vez que, vuelvo y repito, los permisos ambientales sectoriales, que son a lo menos 3, ya tengan o se entreguen por parte de las entidades gubernamentales pertinentes. Y ahí se podría poner en marcha, digamos. Sí, porque nada lo impide. Legalmente la Corte Suprema, el Tribunal Ambiental, ¿cierto? Han generado luz verde para este tema, y la resolución de calificación ambiental, que es entre comillas, la Biblia o el documento técnico que te dice y te indica lo que está permitido y lo que no está, y los compromisos que tú tienes con la comunidad organizada que en ese momento, a través de la participación ciudadana, generó, digamos, un vínculo, ya en este caso un vínculo de compensación, ¿cierto? Un vínculo de mitigación para el desarrollo del proyecto, está estipulado y escrito en esa resolución de calificación ambiental. Y también existe en ese documento técnico, que es para todos los proyectos, todos los proyectos tienen lo mismo, ¿cierto? Los permisos ambientales que deben de obtener ante la... Y en este caso son los permisos justamente de cambio de subsuelo, que se llamaba antes, ahora se llama informe favorable de construcción, pesca e investigación, y el permiso del plan de manejo forestal, ¿cierto? Son los 3 permisos en los cuales efectivamente yo tengo que con un equipo técnico desarrollar. Correcto. Y una vez que esos permisos estén autorizados, se comienza la construcción, porque ya no habría más vallas que saltar, digamos. ¿O no? O vaya. Igual, me refiero a que si esos documentos que están generando ustedes son aprobados, ¿ya? Por el estamento que corresponde, ¿se inicia la construcción entonces del parque eólico o falta otra instancia más? No, hasta el momento no hay ninguna instancia más, ni legal ni técnica.
salvo, Ya. ¿cierto?, obtener los permisos ambientales sectoriales, que es un tema técnico Ya. entre la empresa, ¿cierto?, el mandante y la entidad, digamos, sectorial, en este caso el servicio público, que mediante todo esto está normado, ¿cierto?, que indica que debe contener en forma y fondo para obtener tu permiso, Ya. y luego te dice, perfecto, tienes tu permiso X y Z, puedes empezar a construir respetando lo que tú señalaste en la resolución de calificación ambiental. O sea, si tú tienes, por ejemplo, en el mes 1 que hacer un análisis ex ante de todos los lugares a través de una revisión arqueológica, bueno, tú contratarás al profesional para hacer eso, Ya. etcétera, etcétera, así sucesivamente. Hay como cerca de 1.600 o 1.700 requisitos o temas ambientales que revisar o gestionar, incluso materializar algunas cosas ex ante, durante y después del desarrollo del proyecto. El proyecto sería una construcción de 24 a 36 meses del momento que comenzaría, y sería de 250 millones de dólares con 42 torres eólicas. Es el proyecto original. Ya, y la energía. ¿Qué pasa con esa energía? ¿Se queda en Chiloé o se va al sistema interconectado? ¿Se beneficia a la provincia? ¿Qué hacemos con eso, Henry? Toda la energía que se produce, cualquiera sea el generador, ¿cierto? Pues estamos hablando de cualquier generador, ¿cierto? Un generador, incluso nosotros, si pudiéramos hacer en NetBuild ciertos generadores y lo inyectamos a la red. Por lo tanto, esa energía se va y puede ser consumida por usted, por mí, o por alguien en Arica, ¿cierto? En Taltal, Santiago. Por lo tanto, la energía que se conecta a la red. Y hay un sistema, por eso dice Sistema Conectado Nacional, ¿cierto?, que distribuye esta energía y que la entrega a un distribuidor, en este caso para nosotros AESA, para otro caso Frontel, etcétera, y ellos tienen por ley, ¿cierto?, un cobro tarifario y nosotros pagamos por esa energía. Obviamente que la energía que nosotros producimos, no hay un descuento tarifario por esa producción de energía, ¿cierto? Hacia eso se refiere. Sí. Sí, no existe por el momento hoy día esa situación. Pero el hecho más concreto, que esta energía, parte de ella con algún sistema, pudiera bajar a la población, dijimos, para uso doméstico, sobre todo el sector de allá. Me decían que eso era muy, muy difícil por la tecnología que significaba y que era caro. ¿Pero es factible hacer eso? Lo que pasa es que cualquier generador parte de la base que, valga la redundancia, genera la energía, la incorpora en una subestación y la entrega en otra subestación, y ahí se inyecta. Esa inyección recorre X kilómetros y luego se vuelve a inyectar, ¿cierto? O se vuelve a inyectar en la entrega de la energía a las viviendas, a través de un distribuidor. Entonces, el poder diversificar si esa energía, o en poder segmentar si esa energía va a Quetalmahue, o va a Yaldá en Quillón, o va a otro lado, es difícil de contextualizar, porque estamos en un sistema nacional conectado. Excepto, por ejemplo, si es Coyhaique o Gualeguay, que sí tenemos sistemas pequeños y que se generan para ellos mismos. Entonces, si yo tuviera en un sistema aislado, en una isla, y me autogeneraría, bueno, yo podría inyectarlo ahí, y ahí sí satisfacer la demanda de esa población. Pero en este caso es difícil a cualquiera señalarle que mi energía va a ser ocupada por usted en ese lugar, porque se conecta a un sistema. Correcto. Salvo que yo haga contratos, ¿cierto? El titular o los titulares, generadores, con servicios públicos o con empresas de cada localidad, ¿cierto? Pero ese sería algo administrativo. Si yo genero X cantidad de kilowatt hora, ¿cierto?, ¿ya?, y yo genero contratos, bueno, ahí me estoy asegurando que esa cantidad de energía administrativamente la está consumiendo A, B, C, D, E. Y la diferencia se va a la conexión nacional. Claro. Pero si yo no tengo esos contratos, yo la energía la entrego y la puedo ocupar cualquiera. Claro. Es cualquiera, ¿sí? Salvo si es un sistema aislado. Si es un sistema aislado, sí. Y acá no estamos en sistema aislado. No, porque te vas a interconectar. Sí, nos conectamos a la red. Estamos todos conectados desde Quillón hasta más allá de Arica. Ya. Sí.
todo este sistema está conectado. Otro de los problemas o de argumentos que da la gente, y esto a nivel nacional, es de que ¿cómo se llama? El viento es propiedad del sector donde está establecido. Por ejemplo, aquí en Mabrava, la gente que vive alrededor sería dueña de ese viento, porque geográficamente pasa por sus predios. Eso es un argumento que se da bastante, ¿cómo diría yo? ¿Cómo podría decir? Bastante utópico, digamos. Yeah. Que está más allá de lo que se puede hacer o decir, que un recurso natural como el viento pueda pertenecer a una comunidad. Claro. Claro, es difícil porque, o sea, es lo mismo que yo dijeras que el sol es que es otra fuente de energía, ¿cierto? O la geotermia, ¿cierto? O la indumotriz, o la maremotriz, ¿cierto? Que son industrias que están hoy día con probabilidades de establecerse, pero con una tecnología, digamos, a prueba o piloto, me refiero a la maremotriz, la indumotriz. De hecho, hay harta industria, perdón, hay unas fundaciones y unas ONG que están trabajando en ese tema, pero está muy de piloto. Pero las otras industrias, la energía solar y eólica, uno aprovecha un insumo que es de todo. O sea, si yo me apropiara de ese insumo, no sé, me costaría un poco el desarrollo tecnológico. O sea, tendría que cobrar también por el aire, porque el aire también, como el viento y el sol, son temas que pertenecen a todos. O sea, en algunos hay mayor exposición, sí, y en otros hay menos. Por eso se eligen los lugares que tienen mayor exposición. Es fácil diagnosticar qué lugares tienen mayor exposición de viento. Por cierto, cuando los árboles están en esta posición, ahí uno al tiro olfatea que efectivamente es un lugar de buen emplazamiento de tecnología eólica. Yeah. Lo mismo en la parte solar, uno se confunde. Uno pudiera también hacer una industria solar en este lugar, acá, en Chiloé. Yeah. Si nosotros damos vuelta al mapa, estamos muy similares a Alemania, y Alemania es líder también en incorporación de España también, en energía solar. Que nosotros no la hemos explotado porque tenemos un largo país donde desde La Serena hacia el norte tenemos mejores radiaciones, claro. Pero si nosotros pudiéramos aprovecharla, sí, la podemos aprovechar. Lo que más tenemos es viento, por eso está dado vueltas. Uno ve la mayor cantidad de energía eólica que se conecta es en el sur, en la parte del sur. Y la mayor cantidad de parques que están esperando construirse también es acá. El sur hablando desde Temuco hacia acá, o Concepción hacia Chiloé. Yeah. Una mayor cantidad. Y lo que siempre uno esperaría es que se diversifique la matriz. Y que nosotros pudiéramos aprovechar también la biomasa, ¿cierto? Yeah. La biomasa existente como una fuente energética. Entonces es ahí un proyecto en el cual yo estoy trabajando y que justamente es con el objetivo de poder aprovechar la biomasa, llámese residuos sólidos, y generar electricidad. Ya, a partir de los residuos sólidos. Eso es interesante también, porque es una materia que nosotros no hemos abordado en profundidad, tampoco se ha discutido mucho, digamos. Y si existe la tecnología y existen las posibilidades de implementarla, ¿por qué no? ¿Cuándo nace esta idea, Henry? Bueno, hace tiempo, digamos, comenzamos o abrimos diciendo cuál era el principal problema, ¿cierto? El foco es los residuos sólidos. Los residuos sólidos en Chiloé, o en toda orden de cosas, la mayoría contiene, y acá tengo números, alrededor de un 50% de materia orgánica. El resto es inorgánico, ¿cierto? Si nosotros pudiéramos tomar, ¿cierto?, solo la fracción orgánica y pudiéramos desarrollar con esa fracción orgánica o aplicar tecnologías que permitan desarrollar energía renovable no convencional y te dijeran, ¿es posible? Sí. Hoy día sí es posible hacerla, y es posible hacerla con los residuos que tenemos acá en Chiloé, sí. Yo estoy trabajando con una empresa que está ligada a Finlandia, ¿cierto? El dueño de la empresa es presidente de la Cámara Chileno-Finlandesa, y con él estamos en conversaciones con los municipios del lado norte de Chiloé, Ancud, Kemchi, Dalcahue, con el objetivo de poder construir en el corto plazo, en el breve plazo, una planta de digestión anaeróbica.
Y en términos muy sencillos, es toda la fracción orgánica de los residuos urbanos, más otra fracción de residuos, llamémosle asimilables domiciliarios o industriales orgánicos, como ser lodos de planta de tratamiento, lodos de sistemas, sedimentos, restos de poda, conchas de erizo, etcétera, ¿cierto? Que tenga un valor orgánico, ¿cierto? Un valor nutricional, se incorporan a este sistema y lo que se hace es, al llegar el residuo sólido domiciliario, se separa. En orgánico e inorgánico. Lo orgánico sigue su rumbo junto con estos otros residuos, se tritura, se mezcla, ¿cierto? Se hace como una pasta, como un puré, pero, ¿cierto? Un puré. Y luego ese puré, ¿cierto? Esa pasta, se le agrega un estanque que es parecido como un domo, más o menos de esa forma. Entonces, en la fracción baja, lo que se hace es llenar de esta pasta, ¿cierto? Hasta un cierto límite, y luego dejar fermentar. O dejar que el tiempo pase y que los microorganismos, las bacterias, hagan su trabajo. Entonces el primer trabajo que hacen es la hidrólisis, ¿cierto? Genera un rompimiento, ¿cierto?, del enlace y genera hidrólisis. Ahí queda medio acuoso. Pero luego se transforma en un proceso de acidificación, entonces se queda, ojalá, neutro. Y después viene el proceso de metanogénesis, que es metano y CO2 y otros compuestos. El metano, que es volátil, ¿cierto? Metano está en el aire, por eso es como un domo, ¿cierto? Se captura. Los gases, mejor dicho, se capturan. Y el biogás, ese se llama biogás, que se compone de metano, CO2 y otros. Se incorpora en un sistema que es en este caso es un motor a gas, que puede hacer dos cosas, o generar electricidad o también calefacción. La verdad que para generar calefacción tiene que haber todo un sistema. Tiene que haber un sistema de ductos, tenemos que estar cerca de algo, o generar alguna empresa y que demande todo eso. Pero nosotros hemos generado un estudio a nivel muy menor, ¿cierto? Muy de idea, de perfil de proyecto, y lo que se pretende es inyectarlo en la red en alguna subestación presente en la provincia. Hay varias subestaciones, una subestación nueva en Huillinco, hay una subestación de GAN, subestación en Chonchi, una subestación también en Dalcagüe. Entonces, la idea es que efectivamente esta industria, ¿cierto?, o este tipo de empresa, se instale cerca, vamos a decir 7 a 10 kilómetros o más, ¿cierto?, con una red, lleve la energía eléctrica y se conecte. Lo mismo que hablamos de sea un generador de energía. Se conecta a la red y entrega esa energía. Eso como primer producto. Esa energía, si uno la transforma y uno a números, si uno obtuviera 20.000 toneladas año, que es la mitad de residuos sólidos de estas tres comunas, más la otra mitad de residuos provenientes de la industria, ¿cierto? ¿Ya? Uno pudiera entregarle electricidad algo así a 7.000 a 8.000 viviendas. Esa es como la analogía. ¿Cierto? Eso es como va. Vuelvo a lo mismo, no vamos a entregarle la energía a las casas de forma directa, sino que a la red. Pero si uno hiciera ese símil, se entregaría más o menos para 7.000 a 8.000 viviendas con los residuos sólidos que se transformarían. Entonces, ese proyecto es bastante interesante porque aplica tecnología finlandesa y tecnología ya probada. Si en Europa existen más de 19.000 de estas plantas, obviamente no todas son de residuos sólidos urbanos. Esto es muy común en industrias como purines, como lácteos y otras que de alguna manera son de desechos orgánicos de forma muy masiva. Entonces ellos están aprovechando esta materia orgánica para transformarla. Eso se llama digestión anaeróbica. En Chile también tenemos experiencias muy cerca, en Purranque, en Valdivia, hay planteles pequeños, pero hay digestión anaeróbica. KDM en Santiago también hace o genera, mejor dicho, energía eléctrica del biogás producto de su relleno sanitario, pero ellos tienen todo un sistema ya generado con anterioridad. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es, bueno, si el relleno sanitario es una tecnología que ya pasó de moda, por varios motivos, si bien es cierto fue segura en los años 80, en los años 90, cuando yo estudié ingeniería ambiental, era la solución para los residuos sólidos, hoy día existen otras soluciones, tecnologías que pueden reemplazar a estas de una mejor manera y generar la economía circular, o mejor dicho, ¿cierto?, generar una valorización de residuos.
Yo valoro mucho que hoy día Ancud esté haciendo o queriendo desarrollar una planta de compostaje. Ahí te voy a interrumpir un segundo. Vamos a ir a un breve corte y continuamos con este interesante diálogo, estimado Henry. Estimados televidentes, vamos a un breve corte y volvemos en un minuto. Muchas gracias. Soy médico veterinario, nacido en Ancud, Chilote de corazón. Chiloé Silvestre nació en el año 2009, como una necesidad de la provincia de Chiloé de contar con un lugar y con un grupo de gente especializada en atención de fauna silvestre y en resolver problemas de conservación aquí en la provincia. Entonces formamos un grupo, muchos de los cuales eran veterinarios, cuya principal labor fue rehabilitar fauna silvestre. Ya en el año 2013 nos consolidamos un poco a través de un convenio con el Servicio Nacional de Pesca y nos vinimos a trabajar a la Reserva Marina Puyinque, donde construimos este centro de rehabilitación y le sumamos la educación ambiental y la investigación. Chiloé Silvestre funciona en un 99% con trabajo voluntario de todas las personas, incluso de los que estamos en la directiva. Somos todos voluntarios de Chiloé Silvestre. Si no fuera por el trabajo voluntario, simplemente no existiría. ¿Y esto por qué pasa? Porque no existen políticas ambientales o enfocadas en fauna silvestre en Chile. Afortunadamente tenemos mucha gente de todo Chile y la verdad que de todo el mundo que ha venido a ayudarnos acá. Y bueno, haciendo tareas fundamentales tanto como de campo, de mantención del centro, como del cuidado mismo de los animales. No podemos conservar si no conocemos la fauna silvestre. Entonces hacemos un llamado primero a que nos visiten en nuestras redes sociales, en nuestra página web y que conozcan la fauna silvestre que está a nuestro alrededor. Abramos un poquito más los ojos, miremos incluso hacia arriba, hacia los árboles y vamos a descubrir un mundo nuevo de fauna silvestre que tenemos a nuestro alrededor y que tenemos que preservar. De vuelta, estimados televidentes, en nuestro programa de Mediodía a Medianoche. Vamos a seguir el interesante diálogo con nuestro invitado Henry junto a mi querido amigo Carlos Cabello. Henry. Bueno, muchas gracias. La verdad que poder desarrollar este tipo de iniciativas en Chiloé es algo muy alentador, porque efectivamente nosotros tenemos o contamos con insumos como materia orgánica, ¿cierto?, que puede transformarse en otro producto, no un subproducto, en un producto. Llámese energía u otro. La planta de compostaje que de alguna otra manera va a desarrollar el municipio y ojalá lo logre hacer, va a tomar una fracción de la materia orgánica que hoy día entrega en su bolsa de basura a todos. Entregamos, ¿cierto? La va a seleccionar, ojalá, y eso, ojalá que el Ancud, que es el líder provincial y líder a nivel nacional de reciclaje, aunque no es líder, ¿cierto? Es uno de los líderes, pueda seguir separando aún más su basura y entregar, ojalá, la bolsita, no sé qué color lo va a hacer el municipio, de materia orgánica para que su compostaje sea lo más eficiente posible y no así estar desgastándose en separar. Lo mismo para cuando, ojalá, logremos implementar esta planta, porque vamos a necesitar, ojalá, la mayor cantidad de materia orgánica seleccionada y la inorgánica también, ¿cierto? Y si llegan las bolsas como llegan hoy día en algunas partes, todo mezclado, vamos a tener una separación manual. Pero la idea es aprovechar. La tecnología se utiliza, no es nueva, es una tecnología que va con el tiempo, ¿cierto?, mejorando, una mejora continua. Todos los días salen mejores, se hace por batch, por distintas, y también es modular. Esta tecnología finlandesa hoy día va a aprovechar los residuos de Ancud, Kemchi y Talcahuano, ¿cierto? Ahí, buena pregunta, buen detalle. La problemática del tratamiento de los residuos sólidos es provincial, no es solamente de estas tres comunas. ¿Por qué no han dado pie o los otros municipios no han querido poner esta experiencia en sus lugares
en sus dominios, entre comillas, digamos. ¿O es muy difícil ponerse de acuerdo? No, en diciembre del año pasado, Rodrigo, salvo la ocasión Rodrigo, que es el gerente de la empresa, él entregó una presentación, la misma que hizo al Consejo Municipal hace poco, hace un mes y medio atrás, Consejo Municipal de Ancud, a todos los 10 municipios. La verdad que el interés, y esto quiero señalarlo, el interés casi único o mayor, porque existe un dolor muy grande, ¿cierto? Fue del alcalde de Ancud. Él se acercó y dijo, sigamos en marcha con el proyecto. Yo les creo, muchachos, yo creo que esto puede ser una buena iniciativa, y pensando en que la materialización de la iniciativa con financiamiento gubernamental puede ser para X cantidad de años, 2028, 2029, yo necesito, ¿cierto?, que se materialice lo antes posible. Entonces se comenzaron las conversaciones y se llegó al Consejo Municipal. El Consejo Municipal, en votación dividida, pero una votación, señaló que efectivamente apoyaba la iniciativa con el objetivo de que siga su camino como toda inversión privada y como todo ciclo proyecto: perfil, estudio de prefactibilidad, factibilidad, desarrollo de ingeniería y ejecución. En forma paralela existe la posibilidad de que el Estado financie una solución de una gestión integral en Castro. A la luz de los antecedentes, que son de público conocimiento, y al ciclo de vida de un proyecto público, la inversión privada que nosotros estamos queriendo desarrollar a través de la tecnología finlandesa de gestión anaeróbica y valorización de residuos, se pudiera tardar en materializarse 36 meses. La otra situación, cualquiera sea, pudiera llegar a ser alrededor de 6 a 8 años más. En tiempos, ¿quién tiene el mayor dolor hoy día? Es Ancud, que llega a botar sus residuos a Los Ángeles, con un costo de traslado inmenso, con una cantidad, un esfuerzo humano, porque detrás de esto hay familias que no tienen a sus padres, ¿cierto?, en la noche, porque uno va en la carretera hasta ya Los Ángeles y ve al camión de residuos yendo para allá. Entonces, todo ese se minimizaría y llegaría a esta planta que pudiera estar construida, como le digo, cerca de una subestación eléctrica que hay acá en la provincia de Chiloé. Ahora, no me digas que va a ser en Degan. La subestación eléctrica son las que yo le nombré hace un rato atrás. El estudio va a determinar cuáles son las más potenciales. El estudio eléctrico, porque no todas uno se puede conectar, ¿me entiendes? No en todas. Eso también depende. Y ahí se va a desarrollar todo un estudio ambiental como corresponde, ¿cierto? Como la normativa mandata, y la participación ciudadana y todo para desarrollar eso. ¿Necesitan mucha superficie para instalar este tipo de planta? La planta es modular y nosotros la vamos a desarrollar para las 3 comunas, Ancud, Dalcahue y Kemchi, porque fueron las que con la Asociación de Municipios en otra reunión se entregaron los antecedentes, y ellos también de muy buena fe y muy buena manera generaron un apoyo al proyecto. El ponerse de acuerdo con las 10 comunas es bastante entrópico, por decirlo de una manera sutil. Es muy, muy complejo. Ponerse de acuerdo con las 10 comunas ya se intentó con este esfuerzo que hizo el gerente de la empresa en diciembre de entregar, y bueno, no dio resultado. Bueno, sigamos con algunas. Si como es modular, después se pueden integrar. Con el tiempo se pueden ir integrando, ¿cierto? Y se pueden ir gestionando sus residuos de la manera X. Ahora, 2 hectáreas es lo suficiente para poder desarrollar el proyecto. Eso es suficiente. No hay impacto ambiental, no hay contaminación, porque la gente se va a empezar a preguntar al tiro los pros y los contras, porque se ve una bonita experiencia. Si nosotros hacemos una analogía y hacemos de los factores ambientales, aire, agua, suelo, ¿cierto?, como los 3 factores más relevantes. Voy a sacar el tema económico, porque el tema económico siempre es favorable. Cualquiera sea un proyecto, pues genera trabajo. Entonces, ese lo voy a aislar. Aire, efectivamente, cuando entra un camión van a haber olores. Porque este es como una bodega, ¿cierto?, grande, donde entra el camión, se separa la basura, los olores van a ser, obviamente, minimizados a través de filtros de olores para que efectivamente se encapsulen, o sean tratados, mejor dicho, y generen el menor impacto posible. Eso no podemos desconocer. En el aire. En el agua, como los lixiviados que se generen dentro, esto es una losa, ¿cierto?, como un gimnasio, ¿cierto?, los percolados
van y van a estar presentes siempre en el lugar, porque efectivamente la basura, cuando se aprieta en el camión, se genera el lixiviado. Sí. Y ese lixiviado, o esa agua, ¿cierto?, se mete al sistema, porque el digestor anaeróbico le encanta el lixiviado. Yeah. O sea, le favorece. Ojalá existiera más el lixiviado. Eso le encanta, le favorece. Por lo tanto, contaminación o que se nos vaya a un río no va a haber, ¿cierto? Yeah. Por lo tanto, no va a haber tampoco al suelo, porque el lixiviado es lo que genera hoy día el problema, ¿cierto?, de la contaminación del agua y del suelo. En el aire no va a haber contaminación tampoco, porque nosotros vamos a capturar el biogás. Hoy día, los vertederos incontrolados que existen en la comuna, los 9, porque Ancud no tiene, ¿cierto?, generan en cualquier parte gases metano o biogás, ¿cierto? Sí. Y eso genera los gases de efecto invernadero y todo lo que conlleva o todo lo que genera ese problema ampliamente difundido. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es capturarlo. Si para nosotros va a ser, nosotros lo vamos a contener, ¿cierto? Lo vamos a contener a través de esta pasta que vamos a generar con los residuos, y lo vamos a contener y lo vamos a aprovechar. Por lo tanto, hay una economía circular. Finlandia, de hace 16 años atrás o más, lo que se ha propuesto una meta muy compleja de cumplir, pero que la tienen que cumplir, y hoy día fue estricto. Residuo cero. Así de simple. Tú no vas a ir a botar ni siquiera una fracción a ninguna parte. Tú me tienes que tratar todo. Y hoy día es el 2% hoy de los residuos que llegan o que se producen, residuos sólidos urbanos que se producen, que no tienen hoy día valorización o que no tienen tratamiento. Y le ha dicho, ustedes tienen un plazo de X cantidad de años, que son 2 años, para solucionarme ese problema. Residuo cero. Nosotros estamos diciendo que el primer ejercicio, que el 50% es orgánico, el resto es inorgánico. Y de ese resto, un 10 o un 15% va a tener que irse a un vertedero obligatoriamente, un relleno sanitario, mejor dicho, autorizado, porque es un textiles u otros que no tienen valorización hoy día. Pero así como la industria avance, ¿cierto?, avanza la tecnología y avanza el ingreso tecnológico, nosotros vamos a poder entregar esos residuos inertes, inorgánicos, a algo que lo transforme en producto. Por ejemplo, una cementera. En España se hace. Se trituran, se entregan como pellet a cementera. Claro que hay una subclasificación de esos tipos de residuos. Nosotros vamos a estar lejos de eso al principio. Vamos a hacer macro, 50, 40, 10. 40 inorgánicos, y eso inorgánico se va a crear una industria de productos, donde el plástico se va a transformar en algo. Hoy día viaja, y qué bueno que se recicle, pero viaja 1000 kilómetros a Santiago o 1200 para transformarse en algo. Sí. Nosotros la idea es que ese residuo se quede y se transforme aquí. ¿En qué quieren transformarlo? Por ejemplo, revestimiento exterior, tabla de plástico, juegos modulares o infantiles de plástico, o cualquier tipo de PVC, o lo que sea, ¿cierto? Uno le nombra plástico como una forma de decir, pero es HDP. Entonces ese tipo de valoración, de agregar valor al producto, pudiera ser algo tangible y se pudiera crear una industria relacionada con eso. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros estamos tendiendo como ejemplo a poder desarrollar? Pero la idea es que se parta, digamos. Es que se parta y se transforma el residuo acá. Entonces, nosotros, esa fracción orgánica se puede desarrollar, sí, energía, biodigestato, el humus, o como quieren llamarle, ¿cierto? Tierra que va a ser aprovechada por alguien. Ese alguien son nuestros agricultores o agricultores en otra parte que están con problemas de desertificación. ¿Por qué no enviar esa tierra que se va a generar, ¿cierto?, a otros lugares? Porque el digestor va a generar, ¿cierto?, un volumen, entre comillas, de material orgánico que va a tener nitrógeno, fósforo y potasio, ¿cierto?, en cantidades suficientes, igual que ¿cierto? Y hoy día que está el valor, ¿cierto?, del abono por las nubes, va a ser también un nutriente más o una incorporación más a la cadena de este tipo de abono. Henry, tú señalaste hace un momento atrás de que este proyecto se había votado en forma dividida aquí en el Consejo. ¿Por qué se dividió la votación? Si se ve que si tú lees el proyecto es
bastante interesante y es pro comunidad, digamos. Entonces, está dando una luz para solucionar un problema que tenemos hoy. Mira, el proyecto tiene, aparte de estos beneficios, llamémosle beneficios sociales y beneficios, tiene un tema que nosotros lo dijimos en el Consejo, y es que la tecnología o la implementación, la ejecución de este proyecto, que cuesta alrededor de $8 millones, lo hace íntegramente el privado. El Estado no paga nada. ¿Ya? El Estado no paga nada, ¿cierto? Entonces, lo que, salvo, ¿cierto?, que nosotros en su momento estábamos condicionando, ¿cierto?, o mejor dicho, estábamos indicándole al Consejo Municipal que nos pudiera aportar el 1%, el 1% de la inversión total, que era 54 millones y medio, para poder desarrollar el estudio o el perfil del proyecto, cosa que se pudiera adelantar la conversación de la tarifa, ¿cierto?, o de algunos elementos como hacer localización y otros, para poder anticiparla, ¿ya? Ese tema hizo un poco de ruido, así que nosotros estamos viendo justamente que el fondo de inversión incorpore todos los elementos y se incorpore ese 1% dentro del 100 y sea 100% de inversión. Yo creo que ese tema, y junto con alguna desinformación que tenían particularmente dos concejales, porque no habían asistido al día de cuando se vio este tema, hizo que ellos se abstuvieran de votar a favor. Pero a todas luces yo siento que ellos de alguna manera van a estar a favor o están a favor de que se haga una recuperación o una economía circular de este tipo de residuos. Yo siento que eso es así. Lo que pasa es que efectivamente tenía sus aprensiones y agradezco a los demás concejales que confiaron en todo en el proceso. Y que amparado también en algo muy elemental. Uno dirá, sí, la tecnología está acá, la pregunta es esa, pero la respuesta es no. No porque existe tecnología, vuelvo a repetir, de otros insumos, purines y otros, pero de residuos sólidos que abastezcan, ¿cierto? No. Existe en Finlandia, en otros lados. Entonces eso también hace un poco de ruido, pero nosotros pusimos una garantía. Esa garantía es que Curicó, otra comuna, también que tiene un problema muy similar, el Teno, está gestionando y va un paso más adelante. El fondo de inversión ya está invirtiendo en desarrollar los estudios de impacto ambiental y otros para poder que esta iniciativa logre catalizarse lo antes posible, porque ellos también tienen un problema, que es los residuos. Y Curicó ya con su consejo municipal, ¿cierto?, votaron a favor y ya están mucho más anticipados. Nosotros vamos ahora en la etapa de seducción, por decirlo así, de los demás consejos municipales para que se adhieran a la posibilidad de tener esta tecnología, y nosotros con esas cartas de compromiso convencer al fondo de inversión de que invierta la cantidad de dinero que se necesita para desarrollar y ejecutar todos los estudios y el proyecto. Si eso es así, nosotros estaríamos partiendo alrededor de agosto, septiembre con los estudios y la materialización. Si todo sale bien, voy a poner algo coloquial, el primer palo construido pudiera estar en 24 meses más, siempre y cuando pase todos los filtros ambientales, pase toda la participación ciudadana, todo el tema con la comunidad indígena, ¿cierto?, el 169, y todo esté conforme a la ley y no haya ningún obstáculo ni legal ni nada por el estilo, se pudiera tener eso. Este aparato, ¿qué cosa es? ¿Tiene algo que ver? Este es un compost. Porque eso lo ha repartido la municipalidad. Eso es muy favorable, eso es lo que está haciendo o va a hacer la municipalidad. Ahora con un proyecto de compostaje. Eso es un sistema aeróbico. O sea, necesita obviamente que yo le esté constantemente generando aire en las capas, ¿cierto? Y yo le esté constantemente revolviendo o de alguna otra manera incorporando, ¿cierto? Es un medio que sirve y que se utiliza mucho y que es bienvenido sea y ojalá todas las casas cuenten, ¿cierto? Nosotros estamos en un sistema anaeróbico, en ausencia de aire, donde vamos a agregar, ¿cierto?, estos residuos, y luego de estos residuos, ¿cierto?, lo que se hace en ausencia de aire se genera el biogás, y nosotros vamos a captar el biogás para poder producir energía.
Correcto. Esa es la diferencia, la diferencia. Ahora, nosotros somos, va a ser un proyecto paralelo y ojalá que se ejecute el compost y ojalá que se ejecute el nuestro y ojalá que se puedan ejecutar más proyectos de este tipo, de valoración de residuos. Eso es lo ideal. Ahora hay una duda un poco técnica, o a lo mejor es medio tonta la pregunta que voy a hacer. No hay preguntas tontas, estimado Carlos. ¿El gas cómo se transforma en energía eléctrica? Mediante un motor de gas natural, de gas, perdón. ¿El gas mueve? Sí, el motor de gas normal, sí. Sí, un motor de gas se inyecta al motor y el motor transforma en energía eléctrica. Es un sistema netamente que se alimenta el motor del gas que proviene. El biogás obviamente contiene impurezas, el biogás en su conjunto contenía la mitad de metano, otra parte de CO2 y otra parte de impureza. Claro, y es en su conjunto, nosotros tenemos que tener un biogás sobre el 45% de concentración de metano. Y eso es lo que queremos lograr. Cuando eso sucede, nosotros podemos inyectarlo al, digamos en este caso, al motor. Y el motor transformaría en energía eléctrica. Sí. Henry, yo te quería preguntar lo siguiente. Esta inversión, ¿quién la paga después que ¿O cómo se recupera la inversión? ¿Cómo se recupera la inversión? Claro. Esto es un negocio. Si la verdad que las empresas esto es un negocio, hay un inversionista que quiere recuperar su plata en X años y así se le vende, el va a invertir en periodo de recupero, en fin, el payback, los indicadores económicos, para él le interesa cuándo se recupera la plata, ¿cierto? Y cómo se recupera. La energía se vende al sistema. Hay una X cantidad de energía que se genera y una X cantidad de retribución porque se paga o se cobra la energía, ¿cierto? Eso está establecido y está en un marco legal y todos los días uno puede ver como las acciones, está fluctuando la energía cuando comienza en la mañana, como se paga, al final de la noche la van a ver que es más cara porque entran las térmicas, ojalá que salgan, pero siguen todavía viendo, etcétera. Hay un cálculo, costo marginal se llama. ¿Cierto? Ese costo marginal, incluso en los informes mensuales sale el costo marginal X y con ese se cancela. Ese es uno. El otro es la venta del digestato o del en este caso el nutriente, abono, ¿cierto? Orgánico que sale, que se venderá de alguna manera en saco, a granel, el modelo de negocio se determinará, ¿cierto? Y se venderá a alguien que necesite este insumo. ¿Ya? Ese es el segundo. Lo otro es la fracción reciclable, que se valoriza, vale decir, en transformar esa fracción en lo que yo le decía anteriormente, en un revestimiento exterior, en un juego modular, etcétera. ¿Ya? Esos tres son principalmente los ingresos, y un cuarto es el cobro a cada municipio por ingresar a depositar los residuos que no valorizó previos, ¿cierto? Porque hizo su esfuerzo de valorizar, reciclar y ojalá se haga más, y que llegó al camión de basura, ¿cierto? El camión de basura lo llevó, lo depositó ahí. Ese es un costo por tonelada. Hoy día Ancud paga alrededor de, si no me equivoco, 15 o 16 mil pesos por tonelada, más el costo de traslado. Es el único municipio que paga. Por eso el dolor que tiene Ancud no solamente es un dolor ambiental, sino que es un dolor monetario. Si nosotros pudiéramos solamente hacer un ejercicio y le cobráramos lo mismo, el costo de traslado hasta Los Ángeles es altísimo. Nosotros vamos a rebajar eso. Y esa diferencia, obviamente, ojalá se fuera inversión social. Que para eso están los presupuestos cada año. Y si eso se logra materializar, quizás al año 3 o 4, ojalá estuviéramos hablando en este mismo programa de la materialización del proyecto. Exacto. Y ojalá que fuera así. Y si eso es así, entonces Ancud tendría una libertad de ocupar X cantidad de recursos en otras cosas, en subsidios, en más becas, en mayor punto de reciclaje, etcétera. Porque esa parte ya no lo va a pagar. Hoy día está haciendo Ancud un enorme esfuerzo, no solamente humano, sino que también monetario. Y nosotros queremos lograr o ir en alivio a través de esta tecnología. El alivio, claro, para nosotros también incorpora que el inversor necesita recuperar su plata. Sí, claro. Y la va a recuperar mediante esos 4 ejes de ingresos principales. Ok. Entonces, resumiendo, ¿qué falta para que este proyecto se ponga en marcha? En estos momentos tenemos a Ancud, el Consejo Municipal, y agradezco justamente a ellos que hayan confiado en la iniciativa.
tenemos que pasar por el Consejo Municipal de Kemchi y por el Consejo Municipal de Dalcahue. Una vez sociabilizados estos tres consejos, por los alcaldes, una reunión de asociación de municipios, los alcaldes ya generaron su conformidad, por decirle, no sé, su receptividad o aceptabilidad con el proyecto. Y ahora falta un tema, vale decir, más que nada oficial, de que el Consejo, como es el órgano mayor, ¿cierto?, de representación comunal, ¿cierto?, vote si está en condiciones de que esta idea se materialice, y también si está en condiciones de cuando se materialice los residuos vayan al lugar donde nosotros determinamos que tenga que ir, ¿cierto? Ahora, el costo todavía no está determinado, porque eso es lo que viene con el estudio, con el informe, digamos, que tenemos que desarrollar, y con todo, y ahí viene la negociación, valga la forma de decir, pero viene a sentarnos en la mesa, conversar con los municipios, señalarle esta es nuestra tarifa, y bueno, comenzará un proceso de relaciones comerciales para poder ver y sellar el tema de la tarifa. Ahora, el municipio, o con los municipios, tienen que ver también algo que no se han hecho, y que es el cobro de tarifa a las personas y al comer, al retiro de los residuos, ¿cierto? Porque efectivamente en eso, pero esas son normativas propias de cada municipio, y ellos tienen que velar por ese tema. Nosotros vamos a velar por lo que dejen de la puerta hacia adentro, ¿cierto? Y nosotros vamos a recibir los residuos sólidos de las 3 comunas, y ojalá que en el futuro cercano se acoplen las otras comunas. Y eso, ahora si efectivamente existe otra solución que vaya en camino, bienvenido, puede existir, con financiamiento público, no, pero si es o no con financiamiento público, siempre va a haber un fee, el fee de ingreso por tonelada. No va a dejar de ser. Hoy día los municipios no están acostumbrados a pagar. Los 9 municipios restantes nunca han pagado en su vida. Han pagado 1 kilo de depósito, salvo sus costos operacionales, que es la maquinaria, el recurso humano, y ese costo está medio hundido, o está medio... En los presupuestos es difícil de cuantificar muchas veces. Entonces está como... por ejemplo, Dalcahue al año 2018, al año desembolsaba 97 millones, y Kemchi 186. En Ancud 470 millones al año 2018. Preguntemos cuánto de Ancud ahora, está acercando a unos 1.200, 1.300 millones de pesos. ¿Por qué esa diferencia tan grande? Porque paga por el traslado y por el ingreso. Sí, claro. Entonces los municipios van a tener que acostumbrarse a lo que hace Puerto Montt. La Laja no les dice, tú vienes de Puerto Vara, porque tú vienes de Puerto Vara en la casa gratis. No, le cobra a todos. Lo mismo hace los residuos de Temuco, que van a Los Ángeles y les cobra al municipio de Temuco. En Rancagua también la Yesca. El KDM en Santiago también le cobra a todo. Este es un negocio donde se le cobra por el ingreso. Es un negocio tarifario, pero se sabe. O sea, el camión entra, se tara y se sabe cuánto pesa después, y se le cobra lo correspondiente. Ahora, lo que nosotros queremos es que esto se vea como una solución de economía circular, donde vamos a aprovechar los residuos y vamos a poder generar la mayor cantidad de sinergia positiva para todos. Vale decir, la energía eléctrica, ¿cierto?, es algo... Ojalá que nosotros lográramos generar la equivalencia de energía eléctrica para abastecer toda la comuna. La equivalencia. Correcto. Que todas las casas se alimenten de esta energía, aunque sea de forma administrativa o de forma numérica. Y que nosotros pudiéramos ser o certificarnos como una comuna, entre comillas, verde, energéticamente hablando. ¿Por qué? Porque nuestros insumos, ¿cierto?, nuestra energía viene de la basura. Sería fantástico. En otras ciudades sí se hace. Entonces, nosotros es un paso que podemos dar. Pero siempre y cuando lo demos de una manera bien planificada. Y ojalá que los demás consejos municipales nos entreguen su apoyo y nosotros podamos con ese apoyo pasárselo al fondo de inversión y él esté disponible, como está ahora, a invertir. Correcto. ¿Carlos? En esta magna industria, ¿hay capacitación para el recurso humano? ¿O es necesaria esa capacitación para el manejo a nivel de obrero?
Sí, la ocupación, digamos, en la construcción de la planta, digamos, obviamente es una construcción como cualquier otra, con una tecnología que viene empaquetada, pero se tiene que hacer nivelación de terreno, etcétera. Pero para los trabajadores que van a estar dentro de la planta seleccionando y todo lo demás, claro que va a haber una capacitación, pero la capacitación más fuerte que se tiene que dar no es dentro de la planta, es afuera, a nosotros, para que sigamos fortaleciendo el reciclaje y la separación in situ de nuestros residuos. Nosotros podemos capacitar muy bien a nuestros empleados, ¿cierto?, que vayan a estar en la planta, en seleccionar y todo lo demás. Pero si afuera, efectivamente, nosotros no enfocamos en poder desarrollar esto, la verdad que podemos tener la mejor planta del mundo, pero va a seguir teniendo problemas de operación porque van a seguir llegando más residuos y más residuos. Nosotros lo que queremos es que ojalá que nos lleguen menos residuos, y si nos llegan más, que nos lleguen separados, para nosotros poder valorizar los residuos de mejor manera. Pero la idea es que lleguen, y los esfuerzos, sigo siendo insistente, los esfuerzos tienen que ser colectivos y tienen que ser en la prevención, en la reducción, en la reutilización del reciclaje y en la separación in situ de los residuos. Eso es fundamental para cualquier operación, de este tipo y de otras implementaciones que haya, ¿no? Así que ese es el llamado nosotros que hacemos. Perfecto. Bueno, estimado Carlos, ha pasado volando la hora que teníamos con Henry, se me quedaron como un par de preguntas. De un generador. Exactamente, se me quedaron varias preguntas ahí en el tintero, pero en el próximo programa nosotros vamos a seguir este proyecto, así que te vamos a invitar posteriormente para que vayas informando a la ciudadanía en qué pie va, ¿no es cierto? Porque sería interesante de verlo concretado, porque es una solución y que se busca con urgencia, no solamente en Ancud, en la provincia de Chiloé. Tiene que solucionarse este tema de los residuos sólidos. Así que, estimados televidentes, agradezco a Henry su disposición, su tiempo, lo mismo a Carlos. Un saludo para nuestro amigo Jorge Carrasco, que tuvo temas laborales y no alcanzó a llegar al programa, pero lo veremos en una próxima oportunidad. Hasta siempre, estimados televidentes. Muchas gracias.